Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estuvo el fin de semana? Damos apertura a una nueva jornada informativa, en esta oportunidad la del lunes 22 de julio. Hay muchas notas que destacan y tienen, por supuesto, que colocación de jerarquía en diversos medios de comunicación social, audiovisuales, impresos, en los portales de internet y desde luego acá, también en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Ahí para la apertura, bueno, varios temas. Vamos a escoger, por ejemplo, el tema que ha generado muchos comentarios sobre la intercepción de un avión de la Armada de los Estados Unidos que, de acuerdo a la versión oficial, había violado el espacio aéreo venezolano y fue interceptado por un avión Sukhoi ruso. Y en este caso, eso pasó el viernes, pero tuvo repercusión, fue el fin de semana, y ayer, domingo, surgió una respuesta ya formalmente oficial de parte del Ministerio de la Defensa, ¿no? Señalando que este avión, como ya citábamos, había traspasado el espacio aéreo venezolano, en fin, y fue en algunos casos invitado, otros hablan de expulsado. Lo cierto es que también ayer el Comando Sur de los Estados Unidos señaló que esta aeronave, el gobierno venezolano la sugería que era una aeronave espía. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos y el Comando Sur en concreto sugería o asomaba que la nave realiza labores de inspección, está vinculada a la lucha contra situaciones ilegales, está vinculada a la lucha del narcotráfico, en contra del narcotráfico. Y bueno, dijo que fue amenazante la postura del avión venezolano, o del piloto en realidad, que conducía el avión Sukhoi, y bueno, advertía sobre los peligros que se corrieron con esta incursión repentina y agresiva. Y al final de cuentas señalaba que también se ponía en juego la tripulación, la vida de la tripulación. Bueno, el gobierno venezolano decía que la nave nunca respondió a los llamados, nunca respondió a la invitación y que por su propia cuenta, bajo, pudiera decirse, la presión o el amedrentamiento de la nave aérea venezolana, pues tomó otro rumbo y se separó del espacio aéreo de Venezuela. Bueno, son temas que no tienen sino una opinión, un criterio muy general. Las precisiones de coordenadas y todo esto de carácter técnico aún se desconocen. Lo cierto es que esto generó tensión y, desde luego, políticamente el gobierno le ha sacado su provecho en este caso, señalando que es una vez más, y el comunicado del Ministerio de la Defensa, que son 76, imagínense las ocasiones en que aeronaves han pretendido y han de hecho penetrado en el espacio aéreo venezolano. Bueno, faltaría tener una información adicional en ese sentido. Mientras tanto, otros temas se vinculan al diálogo en Barbados. En este caso, lo único que hubo de parte de la voz oficial, porque la voz opositora no ha hablado en este sentido, lo único que se conoce de la voz oficial es algo muy formal, genérico, repetido en cuanto a que se le agradece al gobierno de Noruega y se le agradece al gobierno de Barbados la oportunidad de estar desarrollando estas conversaciones por el gobierno. No se sabe más. Lo único que se supo fue que había una comisión permanente de trabajo. Continúan los delegados oficiales y de la oposición en esa isla caribeña. Se desconoce. Retornaron para consultas. Se desconoce. Simplemente es una apreciación que hizo el canciller Arriaza ayer cuando intervino en un foro internacional que ha invitado que ha reunido en Venezuela a diversos países del mundo y representaciones diplomáticas de otras naciones, ¿no? Donde se ratificaron criterios en contra de los Estados Unidos, se ratificaron denuncias en contra de los Estados Unidos, no solamente, digamos, la versión oficial, la venezolana, sino que también se sumaron, la de Irán, cuyo canciller estaba acá, o está, y también, el caso de Rusia.
que tuvo una intervención allí y otros países señalando que Estados Unidos pues está en una actitud agresiva en contra de Venezuela. Entonces, bueno, volviendo con lo de Barbados, resulta que lo único que se supo fue eso, un criterio bastante recurrente de agradecimientos a las naciones que han estado en esto, en la mediación noruega y en esta oportunidad Barbados, bueno, como país anfitrión para seguir estas conversaciones, que repito, no sabemos por qué camino van. Lo demás son solo especulaciones que van asomándose en medios de comunicación social, en los portales de internet, en opiniones diversas, en el debate consuetudinario entre gente que maneja redes sociales, realizándose unos a otros acusaciones o aprobaciones. No hay nada nuevo y con esto estamos iniciando entonces la semana. En cuanto a que se quisiera conocer, pero bien se sabe que el gobierno de Noruega ha solicitado la mayor discreción y el mayor sigilo en el manejo de lo que ahí se está buscando. Mientras tanto, el gobierno aprovechó el fin de semana, mientras la oposición callaba, para insistir en la tesis de unas elecciones, pero parlamentarias, hacia el año 2020. Mañana, por cierto, uno puede esperar o presumir en todo caso que como se está convocando una sesión de la Asamblea Nacional y ya en dos oportunidades el líder opositor Juan Guaidó dijo que se van a hacer importantes anuncios mañana en una sesión de la Asamblea Nacional en la Plaza Alfredo Sadel, eso es municipio de Baruta del estado Miranda, a lo mejor allí Guaidó asoma algo sobre lo que pudiera estar pasando o ha ocurrido en Barbados. Ayer también Arriaza, sin embargo, decía algo interesante en el marco de sus denuncias contra Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero al margen de la referencia y el agradecimiento, decía que la oposición a un sector, sin definirlo claramente, estaba por caminos no democráticos, no constitucionales. Entonces eso siembra mayor confusión. Entonces, ¿qué es lo que se está conversando en Barbados? Va a haber elecciones presidenciales, definitivamente, va a haber elecciones generales. Y todo lo que gira alrededor de un tema sobre el que estamos, o ante el cual estamos entrando por tercera semana consecutiva. Esto del diálogo, otros lo llaman negociaciones, pero no se sabe si en verdad esas cosas van por buen camino. Esperemos a ver qué dice la oposición mañana. Bueno, lo dirá con toda el cuidado del caso, debo imaginar, ¿no? Porque es parte del pacto y el acuerdo que se llegó con el gobierno mediador de Noruega. Bueno, otras informaciones que van trascendiendo en la agenda. Ayer levantó su huelga de hambre el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Él tenía 10 días en huelga de hambre, bueno, porque no tenía acceso ni a sus abogados, su familia no lo podía visitar. Él está en una cárcel dentro de Fuerte Tiuna, es la información que se maneja. Entonces, en este sentido, pues, levantó su huelga de hambre porque pudo recibir, lo anunciaba su esposa, Sobeya Mejías, bueno, pudo recibir la visita de su núcleo familiar y también, bueno, también que haya recibido a sus abogados y ver, bueno, en definitiva, cuál es el camino alrededor de las acusaciones que le realizan por haberse involucrado, según el gobierno y según lo que dice la Fiscalía Gubernamental, en el episodio del 30 de abril. Así que bueno, mientras tanto, ya que estamos sobre el tema de la política, el líder opositor Juan Guaidó estuvo de visita en el estado de Nueva Esparta con movilización importante de personas. Él está realizando una gira por varios puntos del país y formó parte de ella. Antes había estado en Trujillo y en otros sitios, ¿no? Así que bueno, una movilización significativa con una cobertura fundamentalmente de los portales de internet que reflejaban lo que pues había hecho o había tenido como actividad. Bueno, otras notas también van pues destacando en la agenda. En el tema internacional tenemos el nivel de expectativa en España, por ejemplo, por la investidura que mañana se formaliza. Hoy hay intervención de Pedro Sánchez, luego habrá debate con los actores parlamentarios en el Congreso español, mañana se hará la votación. Si no resulta con la mayoría, pues la mayoría
definida constitucionalmente. Habría que esperar hasta el jueves y, bueno, si ya la logran mañana no hay problema, pero si no la logra tendrá que ir al jueves, donde con una mayoría simple se convertiría en el jefe de gobierno de España nuevamente, ¿no? Ya en la formalidad que se establece en el mecanismo. Otras notas, la situación en el Golfo Pérsico se pone más complicada. Hubo el abordaje a través de un grupo comando que iba en un helicóptero de un tanquero inglés. En el Reino Unido se ha pronunciado severamente en este sentido. Aquí en Venezuela el canciller también hizo, el iraní hizo algunas observaciones sobre lo que ha ocurrido. Así que la situación allí sí es bastante tensa. Y por otra parte, bueno, retornamos a Europa. Los incendios en Portugal son terribles. Hay una destrucción de más de 8.500 hectáreas y peligro y personas heridas. No como el año pasado, que hubo hasta un centenar de personas fallecidas. Así que esto tiene el seguimiento informativo del caso. Y otras notas también, bueno, que iremos registrando en nuestro segmento pues internacional. En cuanto a los deportes, bueno, en las grandes ligas, participación importante de los venezolanos. Ayer Gerardo Márquez de los Rockies de Colorado lanzó un juegazo frente a los Yankees de Nueva York, obteniendo la victoria. También el fin de semana Aníbal Sánchez de los Nacionales de Washington tuvo una actuación pues apreciable, significativa. En el fútbol, bueno, están los partidos de pretemporada en diversas partes del mundo, preparación para ligas europeas, que son las que, pues, por lo general despiertan la mayor atención. Una nota importante es que el tema de Gareth Bale, el delantero del Real Madrid, parece que se va a definir ya sencillamente, según lo que dijo el propio director técnico Zinedine Zidane, estaría negociado con otro equipo. Eso ha marcado de alguna forma pues mucho el interés de este fin de semana. Bueno, son en términos generales notas que van proyectándose en nuestra agenda del día de hoy. La del lunes 22 de julio. Vamos ahora nosotros a recorrer, en este caso, pues nuestra propia portada con titulares, algunos de ellos vinculados a los temas que les señalábamos desde el comienzo. Comencemos con este tema. El canciller de la República, Jorge Arreaza, reafirmó, porque esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que desde el gobierno de los Estados Unidos, en conjunto con factores de la oposición venezolana, pretenden dar un golpe de Estado para desestabilizar a Venezuela. Seguimos. La Asamblea Nacional anunció que la sesión ordinaria se realizará mañana martes en la Plaza Alfredo Sabel, mañana martes 23 de julio. Continuamos. La Fuerza Armada Nacional rechazó la incursión de una aeronave de reconocimiento e inteligencia electrónica de los Estados Unidos en espacio aéreo venezolano. En este sentido, de acuerdo a esta información, se acercaba a la región de información de vuelo de Maiquetía. Esto ocurrió pues el día viernes 19 de julio. Continuamos. Nos vamos al tema internacional. El aeropuerto de Bariloche, la ciudad más poblada de la Patagonia Argentina y uno de los principales destinos del turismo en ese país, retomó este domingo sus operaciones tras estar cerrado el sábado por la intensa caída de nieve. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el presidente del Consejo de Comercio, Felipe Capozolo. Y bueno, y al final tenemos información de arte y espectáculos. Una de ellas tiene que ver con el regreso de Superman a la gran pantalla. Así que bueno, son algunas de las notas que tenemos en este segmento. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, prensa regional. Siempre hacemos un repaso sobre los temas de la semana precedente. También tenemos prensa internacional, notas que van llegando, pues como suele decirse, a la mesa de trabajo. Y también la información del tiempo y del tránsito. Gaudi y Kevin con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, nueva semana laboral, la que inicia este lunes 22 de julio. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Ya Carlos hacía un repaso por las noticias más destacadas y de último momento también les comentamos que se registró un sismo
en El Vigía, Estado Mérida. Buen día, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días, Gaudí. Muy bien, buenos días, Carlos. Saludos a todos nuestros televidentes. Un placer, por supuesto, estar nuevamente con ustedes. Feliz inicio de semana. Y sí, como bien lo decía, se acaba de registrar un sismo a eso de las 6 en punto de la madrugada de hoy. Ya Funvisis tiene la información en su Twitter oficial. Vamos a mostrarlo para todos ustedes. Ya Gaudí lo va a colocar allí en pantallas para que pues, observen cuál fue la magnitud de este movimiento telúrico. Allí lo tienen. Sí, registra la cuenta Funvisis, dice sismo con la fecha de hoy, 6 de la mañana, magnitud 4,4. Dice que ocurrió a 27 kilómetros al noreste de El Vigía. Esto en el estado Mérida, a una profundidad de 5.0 kilómetros. Estamos, por supuesto, atentos a mayores detalles. Es la información oficial que da el Funvisis. Esperemos no hayan daños humanos ni materiales que lamentar. De todos modos, estamos muy atentos a esta información. Sí, y por supuesto también el llamado a las personas, ¿no?, a mantener la calma en estos momentos. Sé que quizás es un poco difícil cuando se presentan este tipo de situaciones, pero la clave, según los expertos, es mantener la calma y pues estar bien atentos porque seguramente en las próximas horas también se van a registrar nuevos movimientos telúricos, ¿no? Importante eso que dices, Kevin, las réplicas que siempre pues le siguen a estos movimientos telúricos. Repetimos, la magnitud fue de 4,4 en El Vigía, Estado Mérida. Así amanece el mundo y por supuesto nuestro país. Iniciamos ahora el recorrido por la prensa nacional. Y este recorrido lo iniciamos con el diario El Universal. En su portada destaca el siguiente titular: Arreaza, se refieren a declaraciones del canciller Jorge Arreaza, 2 puntos. La oposición insiste en los caminos no democráticos. Verán ustedes en pantalla el siguiente titular y su detalle en el sumario. El canciller agradeció a las autoridades de Noruega y Barbados la facilitación de las negociaciones con la oposición venezolana. Rusia e Irán cuestionan las sanciones que impone Estados Unidos. También en esta portada verán el siguiente titular: Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza incursión de aeronave de Estados Unidos en espacio venezolano. Estados Unidos dijo que un Su-30 venezolano los persiguió agresivamente. Más abajo tenemos, Edgar Zambrano levanta la huelga de hambre tras recibir a familiares. En el tema deportes, con gran fotografía, Márquez inmenso en el Bronx. Dice la nota, el guayanés de 24 años, es el pie de fotografía, exhibió control total en Nueva York, puesto que de los 85 lanzamientos que efectuó, 63 cayeron en zona de strike. Más abajo, Arias y Salazar sobresalieron, vale a un paso de dejar al Madrid. Expertos creen que partidos afinan estrategias ante posibles elecciones, esto en el tema político. Vamos a mostrarles ya el final de esta portada. Reseña: Pompeo asegura que Assange será extraditado. Y en el tema internacional, Portugal en alerta roja por vasto incendio forestal. Bueno, veamos ahora qué nos trae el diario Últimas Noticias en su portada del día de hoy, lunes 22 de julio. Ya lo van a tener allí en sus pantallas. Titular principal: 120 países exigen levantar sanciones. No alineados aprobaron por unanimidad de respaldo a Venezuela mediante un documento suscrito por las 120 delegaciones presentes en Caracas. El movimiento de países no alineados expresó su firme oposición a la promulgación ilegal e implementación de medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela y rechazó las amenazas públicas de una intervención militar. Más abajo, la gráfica principal, acá observamos a unos niños pues disfrutando el día de ayer, su día, el día del niño ayer domingo. La reseña de esta fotografía dice lo siguiente: chamos gozaron en su día. En parques y plazas de Caracas y de todo el país se celebró ayer el Día del Niño, ocasión que marca el inicio de las vacaciones para los pequeños, que ayer disfrutaron del merecido agasajo de sus padres y familiares por el esfuerzo realizado durante el año escolar. En la Plaza del Venezolano, los chamos brincaron hasta cansarse en las camas elásticas. En la parte izquierda de esta primera plana, gobierno aspira a lograr acuerdo permanente en Barbados. Más abajo, Estados Unidos admite que un Sukhoi interceptó su avión espía. En la parte inferior le meten mano al casco histórico de Coro, esto es en el estado Falcón.
y en la parte inferior con alfombras de flores agasajan a la Virgen en Araira. En la contraportada de esta primera plana de este diario de circulación nacional, información como es costumbre en materia de sucesos, matan a 6 personas en una parada. Los hechos ocurrieron ayer en San Félix, en el estado Bolívar, cuando desde una camioneta tirotearon a los que esperaban transporte en el Mirador. La gráfica de esta contraportada, Márquez le dio un parado a los Yankees de Nueva York, lanzó fino en 7 innings y le cortó cadena de triunfos a los Yankees. Permitió 3 hits y 2 carreras para lograr novena victoria de la campaña. Mariano Rivera ingresó al Hall de la Fama. Ahora compartimos con ustedes en la portada del diario 2001 para este día. Ellos abren con información que tiene que ver con la fuente Fede Cámaras, fuente empresarial, dicen Fede Cámaras, le apuestan a la diáspora. Dice el sumario, el presidente del organismo, Ricardo Cusano, informó que en el exterior se han agrupado hombres y mujeres de negocios criollos con los que habrán conversaciones para que parte de su capital vuelva al país. Tenemos además un titular que tiene que ver con las conversaciones entre oposición y gobierno. Dice Miraflores, espera full acuerdos de Barbados. Jorge Arriaza encabezó cierre de reunión de los no alineados que expresó respaldo a Nicolás Maduro. Más abajo, este tema que ya tocamos desde el inicio de la emisión. Washington denuncia acciones agresivas. El incidente protagonizado por aviones venezolanos y una aeronave espía gringa tuvo respuesta del gobierno de Trump. Además, impuestos en Petros no gustan al comercio. Más abajo, periférico de Catia a punto de colapso. Unos 180 pacientes que estaban ya listos para ser intervenidos llevan varios meses a la espera de la recuperación prometida del quirófano y otras áreas. Con fotografía, un reporte especial que ellos han preparado a propósito de esta reapertura del Museo de los Niños. Dice reabierto. Y la nota reseña. Después de ser víctima de los amigos de lo ajeno, el Museo de los Niños levantó la Santa María en tan importante fecha como lo fue ayer, el Día Internacional de los Consentidos de la Casa. Muchachitos de todas las edades se dieron cita en este insigne lugar para disfrutar de sus instalaciones que educan y divierten a la vez. En diversas partes de la ciudad, los chamines gozaron sus fiestas al máximo, siendo esto un respiro para los chipilines caraqueños. Bueno, y vamos a finalizar la revisión de la prensa nacional con el diario Meridiano, especialista en materia deportiva, titular principal, todo un marqués. El venezolano de los Rockies de Colorado, Germán Márquez, consigue su 9ª victoria de la campaña a expensas de los Yankees de Nueva York, equipo al que dominó durante 7 entradas. En la parte superior de esta portada, José Altuve sacudió el jonrón 14 y quedó a 9 hits de los 1.500 en las mayores. En la parte inferior de esta primera plana, información en materia hípica, diosa de la hípica. Bajo la conducción de Jaime el Pocho Lugo y con 10 cuerpos de ventaja sobre su inmediata perseguidora, la yegua se convirtió en la 12ª triple coronada. Bueno, son las 6:29 minutos de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta. No se aparten. Momento de hacer la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos el recorrido con el periodiquito del estado Aragua. Ellos titulan Estados Unidos niega incursión aérea. El Comando Sur informó que un Sukhoi Su-30 venezolano de fabricación rusa siguió de forma agresiva a una aeronave EP-3 estadounidense. Más abajo, con fotografía, este lamentable suceso que ocurrió el día de ayer, domingo, en el estado Bolívar. Tiroteo dejó 7 muertos en parada de bus. Bueno, veamos ahora qué nos trae el diario La Voz del estado Miranda, titular principal, 7 personas asesinadas en ataque a una parada. Medios y periodistas del estado Bolívar informaron a través de la red social Twitter que 4 personas murieron en el mirador de San Félix y 2 en una clínica cercana. La gráfica principal de esta portada, información en materia deportiva, Bayer golea 3-1 en amistoso al Real Madrid. Más abajo, durante robo a buseta, mataron a una maestra en los Valles del Tuy, que esto es en el estado Miranda. Y finalizamos la revisión de esta primera plana con información deportiva, Mariano Rivera en el Salón de la Fama. Veamos ahora qué trae en su portada el periódico de Monagas. Ellos titulan, comenzó la zafra vacacional a municipios. Alberto Escorihuela, representante del terminal de Maturín, indicó que ya había comenzado la zafra producto de las vacaciones y los destinos solicitados eran los de los municipios para llevar a los niños hacia esos lugares.
Finalizamos esta revisión regional con el Sol de Margarita del estado de Nueva Esparta. Allí lo tienen, titular principal, Virgen del Valle saldrá en peregrinación por la isla. Monseñor Fernando Castro Aguaya anunció el año jubilar por los 50 años de la diócesis que llenará a la patrona del Oriente a recorrer todos los municipios de esta entidad. En la parte izquierda, Juan Guaidó llega a tierra margariteña en un peñero y más abajo Bolívar y Mariño son recordados por fecha de sus natalicios. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes de la semana pasada en lo que fue noticia. Bueno, y con este resumen informativo a las 6:38 de la mañana nos corresponde hacer nuestra segunda pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Enseguida estamos de vuelta, usted no se aparte.
Amigos, momento de revisar la prensa internacional. Iniciamos con el diario La Nación de Argentina. Titular principal: Cristina Fernández se mantiene al frente de las encuestas, pero Macri reduce la brecha. 11 mediciones recientes marcan una diferencia en promedio de 13,6 puntos a favor del kirchnerismo. Ningún candidato lograría imponerse en octubre y habría balotaje. En la parte derecha de esta portada llaman a licitación para operar 2 trenes de pasajeros. Más abajo empieza hoy el juicio por Pérez Volpín y finalizamos esta revisión con este titular: la esperanza de volver al futuro, el pulso del consumo. Veamos ahora qué trae la jornada Zacateca de México. Ellos tienen como principal titular el siguiente: preparan exhorto para que sean aprobados los matrimonios igualitarios. Parte de la nota reseña: actualmente las iniciativas están detenidas en comisiones legislativas en el Estado. Llegó a la entidad la activista Gloria Careaga, quien es integrante de la CNDH. Buscan que se cumpla el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a finalizar con el Mercurio de Chile. Titular principal: PDI o Policía de Investigación identifica 40 lugares donde comercializan droga en Calama. La gráfica principal: show de burbujas deleitó a cientos de niños que terminan vacaciones. Y en la parte inferior, vigilantes del municipio buscan regularizar sus contratos y 2 locales nocturnos quedan con prohibición de funcionar. Bueno, también tenemos acá el diario El Caribe de República Dominicana. Ellos tienen como principal titular el siguiente: el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido 4 modelos de reelección presidencial desde su fundación. Dice el sumario: vuelve la atención al Congreso ante posible reforma. Amarante Barret favorece habilitar a Danilo y no cree en Leonel. Gonzalo Medina ha sido prudente. En información que llega de cables internacionales, tenemos que 19 personas fueron asesinadas en bombardeos rusos contra un mercado al noreste de Siria controlado por los yihadistas. El suceso dejó 45 heridos. En otro cable internacional que llega a nuestra mesa de transmisión, 17 miembros de la red de la CIA o de una red de la CIA fueron condenadas a muerte en Irán. Así lo declaró el jefe del contraespionaje iraní, cuya identidad no fue revelada. Amigos, revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Onda tropical número 25 desplazándose hacia el oeste sobre el oriente del país. Esto provocará nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional. Revisemos ahora por ciudades. Acá en la ciudad capital estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima de 18 grados centígrados, temperatura máxima de 31. En la ciudad de Valencia estará nublado, temperatura mínima de 25 grados, temperatura máxima de 34. En la ciudad de Maracaibo estará nublado el día de hoy con precipitaciones, temperatura mínima de 26 grados centígrados, temperatura máxima de 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Bueno, y a esta hora nos toca revisar cómo avanza el tránsito con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Tenemos de la cuenta Victoria 103.9 FM. Ellos reseñan a las 6:17 de la mañana que la autopista regional del centro en sus tramos Miranda, Aragua y Carabobo presenta afluencia vehicular normal en ambos sentidos. Además, la cuenta Metro de Caracas, información también importante si usted está saliendo o por salir de casa, dice Metro Reporte 6:29 de la mañana. El sistema Metro de Caracas presta servicio comercial de manera normal y muestra allí en pantalla varias estaciones del subterráneo caraqueño. Tenemos además una denuncia que llega de RWRG, dice varios sectores de Petare sin luz como cosa rara. Esto lo tuiteó hace 11 minutos. Sus saludos que comienzan a llegar, lo envía Luis Pinto, dice muy buenos días y un lindo y muy feliz comienzo de semana para todos mis amigos del noticiero Primera Emisión, y tiene allí pues una hermosa gráfica que dice buen día. También deseamos un buen día para ti, Luis. Estas empanaditas crocantes se las envía Raúl Frías
Dice, buen día amigos del Noticiero Televen en su primera emisión, saludos desde Valencia con el desayuno para Gaudí, feliz semana. Bueno, yo lo voy a compartir, Raúl, este desayuno que envías, se ven tostaditas allí esas empanaditas. Y esta buena noticia la envía Notinirgua, dice, buen día desde Nirgua, y con nota positiva es que el venezolano Orluis Aular gana tercera etapa de Vuelta Ciclística a Venezuela. Allí tienen la gráfica. Bueno, señor Fernández, ¿qué hay para la próxima parte? Comparto con ustedes estas empanaditas que envió Raúl Frías, para romper la dieta el lunes. Hay que picarla bien, pues. ¿Qué pedacito? Muy rompiendo la dieta al inicio de semana, después quemamos esas calorías, queda toda una semana para quemar las calorías. Bueno, vamos a tener detalles, hubo actividad, hubo movilidad informativa este fin de semana. El tema de la aeronave que presuntamente incursionó en el espacio aéreo venezolano forma parte del contexto informativo que desarrollaremos en breve. Está el pronunciamiento ayer del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional, señalando que había ciertamente penetrado en la orientación que conduce hacia Maiquetía. Eso es muy genérico, hay una parte técnica ahí que no está suficientemente definida. Sin embargo, ayer mismo el Comando Sur de los Estados Unidos en Florida respondía que no incursionaron en el espacio aéreo venezolano y que una aeronave tipo Sukhoi de la Fuerza Aérea Venezolana había sido muy agresiva, conminándoles a irse del espacio donde se movilizaba esta aeronave, ¿no? Esto seguramente tendrá algunas otras informaciones colaterales, es muy probable. El gobierno ha dicho que es una provocación más. El Ministerio de la Defensa hablaba hasta de 76 incursiones sobre el espacio aéreo venezolano y que se trataba de una provocación. Mientras tanto, en declaraciones del fin de semana, el canciller Arriaza se refería pues al tema Barbados de manera muy general en cuanto a que agradecía a los gobiernos de Noruega y también de Barbados por ser país anfitrión, y adicionalmente decía, sin precisiones, que la oposición venezolana seguía todavía por el camino no democrático, pero sobre Barbados como tal, como decíamos en la apertura, no hay detalles. Se espera, porque se genera un nivel de expectativas y se ha hablado de anuncios importantes mañana, martes 23 de julio, una concentración que habrá en la Plaza Alfredo Sadel. Esto anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pero no hay precisiones si retornaron, si siguen en Barbados, si vinieron a consulta, si retornarán. Bueno, forma parte también de lo que ha sido la decisión, en este caso, la decisión que toma el gobierno mediador, en este caso el de Noruega, que cuando participa en este tipo de conversaciones ya tiene alguna experiencia en ese sentido, pide que esto se maneje estas cosas se manejen con el mayor cuidado y la mayor precaución posible para no perturbar el desarrollo de posibles coincidencias o posibles cercanías en los puntos que se discuten, pero no hay mayores detalles en ese sentido. Lo demás son especulaciones en este caso. Bueno, vamos al terreno internacional, hay varias notas. Está el tema de la investidura de Pedro Sánchez en España, está el tema de los incendios en Portugal, está el tema de la tensión en el Golfo Pérsico, también en Puerto Rico, que no lo había mencionado al comienzo, hay una tensión fuerte, hay una movilización social apreciable pidiendo la renuncia de Ricardo Rosselló, el gobernador de ese país. Él anunciaba ayer de esa nación, bueno, cuando es un Estado libre asociado de los Estados Unidos, pero bueno, en todo caso, él anunciaba que no iba a aspirar a la reelección y muchos están diciendo que es el momento de que renuncie también. Sí, eso sí, renunció a la presidencia de su partido. Bueno, en deportes también habrá información, una actuación apreciable de los venezolanos en las grandes ligas, por ejemplo, el comportamiento ayer frente a los Yankees de Nueva York, el del lanzador Germán Márquez tuvo una participación significativa, ¿no? En el segmento de la entrevista estaremos conversando con el presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, y al cerrar siempre, bueno, hacemos un resumen de la información más importante en arte y espectáculos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin, Alfonso, Gil y Héctor Matos. Estamos listos para los detalles de las noticias. Adelante, Kevin, buenos días. Buen día, Héctor. Bienvenido a este equipo. Ya, bueno, te incorporas para la revisión en detalle. Vamos a iniciar de inmediato. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó la incursión de una aeronave de reconocimiento e inteligencia electrónica de los Estados Unidos en la región de información de vuelo de Maiquetía,
controlada por Venezuela el pasado 19 de julio. A través de un comunicado, el cuerpo castrense destacó que la acción norteamericana viola los procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, siendo un riesgo para el tránsito aéreo en la mencionada región. Además, se denunció que este tipo de eventos se han suscitado en 76 oportunidades durante este año 2019, lo que constituye una grave amenaza a la seguridad para las aeronaves comerciales y de aviación general que transitan a diario. Por su parte, el Comando Sur de los Estados Unidos explicó a través de Twitter que la aeronave EP-3 estaba realizando una misión multinacional reconocida y aprobada en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe. Y autoridades judiciales de Estados Unidos devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, que se fugó en un avión de ese país después de que un juez le otorgó libertad condicional dentro de la investigación de una trama de blanqueo del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Márquez fue detenido el jueves en el aeropuerto de Barajas por orden del juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, quien lo investiga en una presunta trama de blanqueo en España de fondos relacionados con el expolio a la estatal PDVSA. Tras su arresto, Márquez pasó a disposición del juez Pedraz, quien tras tomarle declaración lo dejó en libertad con medidas cautelares como la prohibición de salir de España. Sin embargo, después de salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto y tomó un avión con destino a Chicago, Estados Unidos, sin que se le impidiera hacerlo. Al llegar a Estados Unidos, las autoridades detectaron que el hombre no podía salir de España por orden judicial y ordenaron su deportación. Márquez será puesto de nuevo a disposición judicial el lunes próximo y declarará ante el juez José de la Mata, quien decidirá si enviarlo a prisión en vista del patente riesgo de fuga. Bueno, ya a las 6:54 nos corresponde hacer un nuevo corte. Cuando regresemos, 7 personas fueron asesinadas en un tiroteo en la parada del Mirador en San Félix. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. Siete personas murieron en un tiroteo en la parada del Mirador diagonal a la avenida Manuel Piar en San Félix. Según las autoridades, sujetos en una camioneta armados con fusiles y pistolas dispararon contra las personas que estaban en el lugar. 4 hombres y 3 mujeres fueron asesinados. Entre las víctimas identificaron a Francis Gustavo Rivas, de 53 años de edad, Santa Pumiaca, de 45 años, Lismar del Carmen Bonilla, de 27 años, esposa de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana destacado en Tucupita. En el ataque resultó herido un niño de 2 años de edad que recibió un tiro en la pierna derecha. Hasta los momentos se desconoce la identidad de los autores del suceso. Bueno, y en Cumare de la Costa, en el estado de Aragua, un hombre de 36 años fue señalado por testigos como presunto responsable del asesinato de su cónyuge, que fue hallada por la policía científica en una fosa improvisada a orillas de la playa Bahía de Cata. La víctima, identificada como Milagros del Valle Nagua Bello, de 45 años, habría muerto ahorcada de manos de su pareja sentimental de nombre Juan Carlos Rondón por supuestamente sustraer dinero de su billetera sin autorización, lo que ocasionó una discusión que culminó en agresiones físicas y también con la vida de la mujer. Tras la alerta de amigos y familiares, Rondón fue detenido por autoridades policiales y actualmente se encuentra a la orden del Ministerio Público. El supuesto femicida será investigado para determinar en qué circunstancias habrían ocurrido los hechos. En otro caso, en Caracas, un joven de 32 años perdió la vida al recibir 7 disparos de una pistola calibre .22. No resistió el traslado a diferentes centros hospitalarios, donde era rechazada la emergencia por falta de insumos, según testigos. El hecho ocurrió en el callejón San José del sector Pinto Salinas, donde fue visitado por una conocida. José Francisco Pacheco, la víctima, adeudaba dinero a un familiar de la señora. La cobranza generó una discusión acompañada de amenaza y ejecución de la misma. La víctima era administrador, estaba desempleado a causa de recortes de personal en su antiguo empleo. Deja una niña de 9 años. Autoridades se encuentran tras la pista de los señalados como responsables. Luciana Peñafont, Televen. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, expresó a través de las redes sociales su pesar por la muerte de la directora de Criminalística, comisaria jefe Jennifer Zanoja. Rico destacó que el deceso se produjo cuando Zanoja se encontraba en una reunión familiar e intentó guardar su arma de fuego y accidentalmente se disparó.
Posteriormente fue trasladada al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde perdió la vida. Se pudo conocer por parte de sus familiares que antes de trasladarla al hospital público, la llevaron a una clínica privada ubicada en El Paraíso, pero no fue atendida por problemas del seguro policial. El comisario lamentó la muerte del también comisario jefe Demetrio Echenique, quien se encontraba en comisión de servicio en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, falleció de causas naturales. Bueno, y continuando en materia de sucesos, funcionarios de la estación policial La Candelaria, acá en Caracas, del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, desmantelaron una banda delictiva denominada Los Invisibles, dedicada al robo y hurto de vehículos entre las esquinas de Miguel Hacho y San Felipe Ríos del municipio Libertador. Los arrestados fueron identificados como Giancarlos Hernández Solano, de 20 años, Fabián Alejandro Camejo, de 21 años, y Yosnil Daniel Fernández, de 23 años. En el hecho, los uniformados incautaron 3 vehículos desvalijados, 3 baterías, una motocicleta, además de partes y piezas de diferentes vehículos. Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Y el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras, Ricardo Cusano, destacó que los empresarios que emigraron del país dejaron de invertir en Venezuela. No necesitamos apoyo de ningún gobierno, nosotros necesitamos son condiciones de incentivos y no de asfixia para poder trabajar, invertir y que el empresario ponga a disposición del país lo que sabemos hacer. Aún a pesar de las adversidades, nuestro compromiso es mantener las empresas abiertas, así sea trabajando con las uñas como lo hacían nuestros abuelos, porque la necesidad de mantener los puestos de empleo, la necesidad de mantener la producción de bienes y servicios es un compromiso adquirido hace más de 75 años por la Federación. Esa crisis de consumo crea además un problema social que debemos atacar. Cuando uno ve las cifras de lo que presenta Susana Rafali, de la desnutrición en niños y lo que eso puede generar de cara al futuro, al adulto que debería ser un adulto productivo entre los próximos años, hoy si no cambian las condiciones del entorno en el cual estamos viviendo, bueno, el futuro será mucho más complejo. Cusano precisó que en el país el venezolano se encuentra acostumbrado a los altos precios de los productos. Denunció que el mercado de abastecimiento alimenticio se encuentra dolarizado. Gran cantidad de materia prima se trae en divisas. Si los productos importados tienes que pagarlos en divisas, sin duda alguna, cuando no hay una estabilidad, cuando no hay una confianza en el bolívar, el aumento de la relación bolívar-dólar afecta entonces el producto en el anaquel. Pasa primero por tener la voluntad política de qué hacer. El empresariado puede seguir promoviendo inversión, generando empleo, haciéndolo de tripas corazón para mantener las Santa Marías abiertas, pero si no hay un cambio que genere una armonía política, un gran consenso nacional sobre el modelo en el cual debemos trabajar, difícilmente vamos a poder revertir esta situación. Son 20 años presentándole propuestas al sector público en las cuales hemos tenido caso omiso de parte de ellos. Pero si este es el momento para que sean escuchadas, nos sentaremos con quien tengamos que sentar. Aseguró que desde FEDECámaras se viene trabajando en 4 líneas donde se involucra promover la cátedra de libre empresa, así como la educación prioritaria a todas las instituciones en materia económica. Afirmó que estarán en los próximos días en todas las regiones del país para buscar factores de cambio que permitan adecuar la compra y venta de los productos. Y el integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Constituyente, Jesús Faría, aseguró que en el año 2020 se realizarán elecciones parlamentarias. Indicó que las acciones se deben a lo escrito en la Constitución de la República y no a presiones extranjeras. Nosotros le hemos impuesto a ellos la agenda de la paz, de la democracia y del diálogo. Y ellos conversando, cosas que juraron que jamás harían. Y lo están haciendo como debe hacerse en una democracia. Claro. Y derrotamos a todos esos países que pretendían establecer en Venezuela las normas de la convivencia. ¿No? Va a haber elecciones parlamentarias porque se corresponde con la Constitución. Tú sabes que aquí hay una ley de leyes, que es la Constitución Nacional, y ese es el que rige el desempeño. No son caprichos, ni tampoco son presiones internacionales. No, que los Estados Unidos quieren elecciones. Bueno, que hagan elecciones ellos allá. Y el pueblo va a poder decidir entre 2 proyectos, el proyecto que quiere la paz y el otro que plantea la necesidad del Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas del país. Faría afirmó que el impacto de las sanciones impuestas en su mayoría por Estados Unidos constituye más de 70.000 millones de dólares, lo que ha afectado a toda la sociedad y al sector privado. Señaló además que por vía del petróleo y del bloqueo bancario no se tienen bancos corresponsables para los pagos y no se puede recurrir al financiamiento externo. El integrante de la Comisión de Finanzas agregó que en los próximos días, durante las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se discutirán nuevas propuestas en el marco económico.
El canciller de la República, Jorge Arreaza, afirmó que desde el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con la oposición del país, pretendían realizar un golpe de Estado para desestabilizar Venezuela. Indicó que los hechos estaban siendo desarrollados para no llevar a cabo los procesos de diálogo. Todo indica que una gran confusión generada dentro de la oposición y con sus aliados internacionales para que este golpe de Estado ocurriera y para que fracasara a su vez. Hubo algunos presidentes de nuestra América también que se pronunciaron a favor del golpe de Estado. Estas personas, y el propio Bolton así lo confesó ese mismo día, esperaban que el ministro de la Defensa de Venezuela, que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que el general Hernández Dala, que está al frente de los servicios de contrainteligencia militar, se sumaran al golpe de Estado y produjeran entonces una serie de acontecimientos políticos e incluso que detuvieran al presidente Nicolás Maduro y lo llevaran hacia un avión ruso para escapar a Cuba. Ese era el plan que ellos pensaban iba a ocurrir. Aseguró que el gobierno nacional busca un acuerdo integral y permanente en la mesa de negociación instalada en la isla de Barbados. Afirmó que solicitó a la oposición abandonar los caminos no constitucionales. Y nosotros estamos agradecidos y reconocemos el gran esfuerzo del gobierno del Reino de Noruega. Estábamos ya en conversaciones para activar el diálogo político entre las partes en Venezuela para alcanzar acuerdos políticos para salir de esta coyuntura. Sin embargo, el propio grupo mediador pensó que este intento de golpe de Estado, hemos reactivado el diálogo en esta oportunidad en Barbados. Estamos muy agradecidos también con las autoridades de Barbados por facilitar, conjunto con Noruega, este proceso de diálogo. Ha habido 2 reuniones. Le hemos pedido a la oposición venezolana que abandonen los caminos no constitucionales. Arreaza indicó que desde el gabinete presidencial se sigue trabajando para recuperar todos los sistemas productivos del país. Estas declaraciones las ofreció durante la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados desde el Hotel Alba en la ciudad de Caracas. Y la Asamblea Nacional anunció que la sesión ordinaria de mañana martes 23 de julio tendrá lugar en la Plaza Alfredo Sadel, acá en Caracas. A través de la red social Twitter, el Parlamento indicó que se hará un balance de la lucha y el avance y se anunciarán las próximas acciones. Destacó que los parlamentarios seguirán trabajando desde todos los espacios para seguir ejerciendo presión interna y lograr un cambio político en el país. Aprovechó la oportunidad para invitar a los venezolanos a asistir a la gran sesión en la Plaza Alfredo Sadel a partir de las 10 de la mañana. Y a tiempo para celebrar el Día del Niño de los más pequeños, el Museo de los Niños reabrió las puertas este domingo, luego que una de sus secciones habría permanecido sin energía durante una semana a causa del robo del cableado. Desde el 14 de julio tuvimos una contingencia con los cables de alta tensión del edificio C, del edificio principal. Desde ese mismo momento Corpoelec se acercó a la institución para evaluar cuáles habían sido los daños, cuáles habían sido los materiales que había que reponer. Desde el día sábado entonces se retomaron los trabajos por parte de Corpoelec, se restableció todo el servicio. El día domingo entonces se abre al público para recibir a todos los niños y bueno, seguir disfrutando del museo que por 37 años ha funcionado como un ícono educativo durante toda la ciudad. El horario es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y fines de semana a partir de las 10. Precisamente en el contexto de este domingo 21 de julio, Día Internacional del Niño, muchas familias caraqueñas optaron por visitar parques, plazas y bulevares para festejar. Señalaron que además de contactar a sus pequeños con la naturaleza, les resultó menos agresivo al bolsillo. Bueno, que si no tienen económicamente con qué sacarlos a otro sitio más costoso, vengan al parque y se distraigan con sus hijos y compartan el día. Bueno, con salir a disfrutar de tantas cosas que tiene Venezuela, como los próceres, Parque del Este. Y en verdad, bueno, la agüita, si tienen su bicicleta, su patín, su patineta, la pasan bien por ahí. Otros padres y representantes aseguraron que además de perfilar el paseo desde el punto de vista económico, también se ayuda a los niños a desarrollar otro tipo de actividades, alejadas de las consolas de videojuegos. Decidimos venir para acá, bueno, para que ellos manejen bicicleta y estén más alejados de la tecnología, porque hoy en día los niños están pendientes de los teléfonos y otras cosas. Y bueno, hoy decidimos que ellos vinieran, que caminaran, manejaran bicicleta y bueno, más tarde creo que podemos ir al cine.
En este caso, una entrada para el cine rodea los 10.000 bolívares por persona. Una merienda contentiva de sándwiches, frutas y jugos se estima en 15.000 por cada uno. Bebidas refrescantes y helados en el mismo orden por cada persona, quedando de cada representante la escogencia más apropiada para su familia. Las actividades anteriormente mencionadas van de 0 a 15.000 bolívares por personas, que si bien con un sueldo mínimo no es posible costearlo para un grupo familiar integrado por papá, mamá e hijo, los entrevistados aseguraron que hacer el esfuerzo en una efeméride como esta les permite escapar de la rutinaria congestión de la ciudad. Luciana Peñafont, Televen. Y algunos caraqueños se quejan por la alta acumulación de basura en cada rincón de la capital. Aseguran que los desechos sólidos pueden durar hasta una semana sin ser recogidos. Cada vez son más visibles las diversas montañas de basura que existen en la capital. Basta con recorrer varias zonas del municipio Libertador para notar que los desechos sólidos se encuentran en varias esquinas de la ciudad. Zonas como Coche, San Agustín, La Vega, El Paraíso, Catia y hasta Petare del estado Miranda son las más afectadas. Algunos caraqueños aseguran que el aseo urbano no pasa con frecuencia y esta es la razón de tanta acumulación de basura. Es una caota, eso está donde era brotar basura. Esto en general, sí. Bueno, yo creo que hay mala administración ahí, sí. Mala administración. Basura hay por todos lados de Caracas lo que se ve es basura y más basura. Y aquí en este barrio ese basura y duran 4 o 5 días para recogerlo. Cuando recoge esa basura es una podrición que nos tenemos que tragar todo. Y en parte de Caracas todo eso es basura por todos lados. Ya ven esa chivera como hay basura para regalar. Tenían unos containers bien mejores, pero quitaron los containers y eso se puso malo de situación. Abrieron un hueco ahí y había ratas y bromas. No sé qué pasó con los containers, se rompieron, los botaron, se los llevaron, no sé. Nosotros mismos los venezolanos contribuimos a eso. Y el aseo que creo que nos está prestando bien su servicio, porque eso trae moscas, mosquitos, enfermedades a los niños y todo eso. Porque recuerdo que antes, el aseo urbano hacía estos servicios normalmente. Este problema se agudiza cuando algunas personas que hurgan entre la basura deciden romper las bolsas, regando todo el desperdicio por las calles, lo que atrae a moscas y ratas. Cada vez se puede apreciar que hay menos contenedores de basura y lo que existen en su mayoría se encuentran deteriorados. Manuel da Silva, Televen. Habitantes del estado Zulia denuncian los constantes apagones que ocurren sin previo aviso. Alegan que varios de sus productos electrodomésticos se encuentran dañados. El último incidente ocurrió en la subestación eléctrica ubicada al sur de la ciudad de Maracaibo. Ocasionó la falla del servicio por 5 días. 7 subestaciones explotaron en un mes en el Zulia. La ubicada en San Francisco dejó sin servicio varias zonas. Los apagones ya llevan una década registrándose. Los daños también tienen el mismo tiempo. La nevera y los 2 aires, no tengo ni aire ni tengo nevera. Se compra comida al día. Quienes no lo hacen creyendo que existe cierta normalidad en la región, pagan el precio. Así que a mi nieto se le acaba de echar a perder el pescado, el pollito y la carne molida. La comidita de la semana. Una sociedad cansada, agotada de cortes de energía y bajones de potencia. No se puede hacer nada sin electricidad. Absolutamente nada. Niños y adultos mayores son quienes más padecen. Como verás, el calor. Al no tener electricidad, lo que más sufrimos es el calor. No tenemos agua fría, mal dormir. Los niños lloran porque... Hasta ahora, lo que se ha visto y escuchado de las autoridades regionales y nacionales son excusas, dicen. Las soluciones no se sienten. De hecho, ya son 4 meses de racionamientos eléctricos severos de 12 horas al día. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En el estado Bolívar, habitantes de la comunidad rural de 5 de julio en San Félix aseguraron sentirse olvidados por los entes gubernamentales. Denunciaron inseguridad, robo de ganado, deficiencias en el servicio de aguas y aumento de enfermedades que afectan a la población. Aseguran que el robo de ganado y de productos agrícolas cultivados en sus tierras se ha incrementado desde que una alcabala que se encontraba instalada en la entrada de la comunidad fue eliminada por razones que desconocen. Exigen mayor presencia policial. Y la gente tiene miedo de seguir criando porque desde que nos quitaron la alcabala
ha subido la inseguridad aquí. Igual que en los patios productivos de la gente le quitan las yucas, le quitan los plátanos, le quitan las uyamas. Entonces necesitamos que nos atiendan con esa solicitud, que las hemos hecho en varias oportunidades, que nos coloquen la policía municipal o estatal o la Policía Nacional en la entrada de nosotros a donde tenemos la alcabala. Otra de las problemáticas en el sector son las enfermedades endémicas, cuyos casos aseguran se han incrementado con la llegada de las lluvias. Que ya empezó otra vez el virus a atacarlos y son gente que pasan el día quizás por trasladarse a un CDI, no pueden porque la vialidad hasta que la tenemos también mala, entonces esta gente corren el riesgo pues de sentirse como que no son atendidos. La falta de agua es otra de las penurias. A pesar de que en el sector existe un acueducto con capacidad de 150.000 litros del vital líquido, las fallas que presenta la bomba sumergible impide abastecer las necesidades de la comunidad. Entonces haciendo el llamado al ente gubernamental que pueda prestarnos la ayuda con una bomba sumergible 5 HP para solución de esta gente, porque sin agua, ¿cómo vivimos nosotros? Los habitantes del sector 5 de Julio también hicieron un llamado a los entes responsables en materia de vialidad y transporte, pues tampoco cuentan con este servicio de manera eficiente. Desde el estado Bolívar, José Díaz, Televen. Y por lo regular, salir de vacaciones nos da la excusa perfecta para consumir alimentos poco saludables que no siempre son los más adecuados para nuestra dieta. Es posible disfrutar de la época de descanso y la comida. El secreto es elegir los alimentos con prudencia y tener moderación. No comer en restaurantes de comida rápida debido a que sus menús contienen productos con gran cantidad de calorías. Tener cuidado con las bebidas como refrescos. Es recomendable beber agua natural. Por último, si no puede prescindir del azúcar, utilice endulzantes sin caloría. Bien, a esta hora 7:19 nos corresponde hacer una nueva pausa. Al regreso, al menos 10 personas fallecieron y 30 resultaron heridas luego de un ataque suicida en un hospital de Pakistán. En breve, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, donde el aeropuerto de Bariloche, la ciudad más poblada de la Patagonia y uno de los principales destinos turísticos de este país, retomó este domingo sus operaciones tras estar cerrado el sábado por la intensa caída de nieve. La estación aérea, que no recibía vuelos desde la madrugada del pasado sábado, volvió a operar a media mañana de este domingo, luego de que una docena de máquinas lograran despejar la nieve de la pista. El cierre del aeropuerto, donde se registró una acumulación de 80 centímetros de nieve, afectó 30 vuelos justo cuando se inician las vacaciones del invierno austral. Un incendio de grandes dimensiones continúa activo en el distrito de Castelao Branco, en el centro de Portugal. Autoridades informaron que el incendio en Vila de Rey tiene una longitud total de 25 kilómetros. A pesar de que el 60% de su área ya fue dominada, existe todavía un importante terreno por extinguir. Es por ello que durante la madrugada de este lunes aún continúan las labores por parte de los bomberos de la localidad. Hasta los momentos se reportan 8 heridos, de los cuales uno presenta graves quemaduras. Por su parte, Protección Civil afirmó que hubo varias evacuaciones y no descarta realizar más si fuese necesario. Bueno, y en Perú, cerca de 30.000 personas se vieron afectadas por la erupción del volcán Ubinas. La actividad volcánica alcanzó sus máximas explosiones el pasado jueves y emitió una columna de ceniza de unos 5 kilómetros de altura que se ha dispersado en varias regiones del sur del país, llegando a localidades de Bolivia. El gobierno declaró el estado de emergencia para acelerar la distribución de ayuda y evacuar a la población. Amigos, finalizamos en Pakistán. Al menos 10 personas fallecieron, 30 resultaron heridas luego de un ataque suicida en un hospital de la ciudad de Ismail Khan, al que se habían sido trasladados los cuerpos de 2 policías. Se pudo conocer que el grupo talibán pakistaní Tehrik-e-Taliban reivindicó la autoría del atentado.
Bueno, y en materia tecnológica, Instagram alertará a los usuarios antes de eliminar sus cuentas. La red social anunció que cambios en su política de eliminación de cuentas que falten a las normas internas de uso, por lo que avisará a los usuarios cuyos perfiles corran el riesgo de ser suprimidos con base en el historial de contenidos que han compartido. También eliminará las cuentas que hayan subido contenido no permitido, entre ellos la pornografía y el acoso escolar. El filipino Manny Pacquiao ganó el campeonato mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo a sus 40 años de edad, tras derrotar al estadounidense Keith Thurman por decisión dividida con puntajes de 114, 113, 115, 112. El Grand Garden Arena de Las Vegas, en el primer round, Pacquiao derribó a Thurman. Luego, en la quinta campana, el estadounidense estuvo más atento en la pelea, esquivando los golpes del filipino y logrando pegarle algunas ocasiones. Ambos mantenían el mismo puntaje hasta que en el 10º y 12º rounds, el Pac-Man estuvo más encendido en el ring para convertirse en el quinto campeón y lograr obtener el cinturón de torneo a los 40 años de edad. Bien, cambiamos de disciplina y les comentamos que la tenista kazaja Elena Rykavina logró en Bucarest el primer título de su carrera al vencer en la final a la rumana Patricia Mariatic 6-2 y 6-0 en 1 hora y 6 minutos de partido. Rykavina, de 20 años y sin experiencia alguna en finales, venció a su rival con la que nunca antes había enfrentado y que llegó a ser finalista en Bakú en el año 2015. Rykavina hereda el trono que el año pasado la letona Anastasia Sevastova. Por su parte, el chileno Nicolás Jarry alcanzó este domingo en Bastad, en Suecia, su primera conquista como tenista profesional al derrotar por 7-6 y 6-4 al argentino Juan Ignacio Londero. La final, que duró 1 hora y 30 minutos, estuvo marcada por la igualdad. El primer parcial se resolvió en el desempate y en la segunda manga Jarry puntuó en una ocasión al servicio y aseguró todos sus saques para sellar el triunfo. Amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte Carlos Fernández conversará con Felipe Capozzolo, él es presidente de Consecomercio. Ya venimos. Bueno, Felipe Capozzolo nos acompaña, presidente de Consecomercio. Bueno, Felipe, gracias por estar con nosotros. Temas de la agenda hay muchos, ¿no? Pero muchísimos, aparte de lo que algunos califican la agonía de la economía venezolana y todos los temas que tienen que ver con sus diversas variables, como es la hiperinflación, el mercado cambiario, el tema del gasto público, en fin, tantas cosas. Pero a esto se suma también el problema que conversábamos antes de iniciar este contacto y esta conversación o este intercambio, el tema de impuestos. Más impuestos, ese que aprobó primero la Asamblea Nacional, que algunos no le dan el valor jurídico adecuado, más allá de que el gobierno sí, y también los impuestos municipales. La situación se está volviendo más difícil para el sector privado, Felipe. Gracias por venir. Gracias, Carlos. Fíjate, lo primero, y venimos señalándolo prácticamente desde la Asamblea de Fede Cámaras, tenemos que entender y centrarnos en qué país estamos viviendo en este momento. Venezuela ha dado por culminada prácticamente, se está viendo, se está sintiendo, ha dado por culminada la era petrolera. Venezuela es un país que en este momento, con una muy modesta producción de petróleo, ya no clasifica como un país petrolero. Ahora sencillamente vamos a ser de aquí en adelante un país que tiene petróleo y tendrá que sabiamente utilizar esa modesta producción para apalancar sus procesos productivos y para tratar de permear hacia, sobre todo en lo social, permear hacia la población lo que se pueda. Entonces, nosotros desde Consecomercio estamos viendo que el gobierno, el Estado gobierno, está haciendo esta transición o está catalizando esta transición de una manera muy inadecuada. Está siendo agresivo con las empresas sobrevivientes, que son las que en lo sucesivo, tanto empresas a nivel comercio, industria, el Estado-pueblo en general, o el Estado-nación, que ahora debe hacerse cargo de pagar todas las facturas, tanto del Estado como de los servicios. Entonces la respuesta es, lejos de invitar a ampliar la base, a llamar a los hombros a sostener el país, está siendo agresiva
con todo el que tiene la capacidad de producir. Pero uno se plantea, Felipe, lo siguiente, ¿no? Es un simple ejercicio de reflexión. Si tú tienes al sector privado de la economía en una situación de verdad, y no se exagera, por lo pronto o por lo menos agónica en algunos sectores, oye, ¿cómo vas a establecer nuevos impuestos? ¿O piensas que de verdad todavía la empresa privada tiene muchísimo dinero? ¿O pudiera también pensarse que a lo mejor se trata de una orientación y una filosofía que tiene un sello ideológico determinado? ¿Cuál de las dos variables? Precisamente, ahí es donde está la falla de análisis. Nosotros hemos recibido denuncias de nuestros comerciantes a lo largo y ancho de todo el país, en todas las alcaldías. Hay incrementos que hablan en las alícuotas tributarias de alcaldía del 10.000%, del 15.000%. En Maturín, 27.000% según el presidente de Fedecámaras de Monagas. Correcto. No solo eso, hay un problema inclusive que es más grave, que son los mínimos tributables. Puede ser que un pequeño comercio registra que alguna vez vende un artículo determinado y durante un mes no lo vende, pero tiene que pagar un mínimo tributable que excede considerablemente inclusive hasta las ventas de otro artículo. Por supuesto que ese comerciante en este momento se está debatiendo entre seguir o no seguir. Ahora, ellos deberían conocer la situación, quienes toman decisiones en ese sentido. Bueno, nosotros estamos tratando de tender puentes para tratar de entender de dónde vienen estos cálculos y de dónde, cuál es el tema matemático allí. A nosotros se nos ha indicado que se está utilizando como instrumento de cambio el petro, pero inicialmente nos habían dicho que el petro era un criptoactivo, luego ahora es una medida de cambio y ahora es utilizada por el Estado para fijar el valor. La unidad tributaria fue desechada, al menos en los tributos de alcaldía, la información es que nosotros hemos recibido, entonces ahora utilizan el petro. La pregunta es... ¿Pero tiene un valor real? Si el petro está amarrado al valor del barril de petróleo y los precios del petróleo se disparan, entonces esa factura la vamos a pagar los comerciantes industriales que estamos en una alcaldía. Tenemos que ser congruentes con la situación que estamos viviendo. Muy a contramano de lo que está pensando el gobierno, de tratar de ahorcar, de aniquilar a los pocos empresarios que quedan, es precisamente crear las condiciones para que todo ese movimiento de emprendedores que está en plena efervescencia, pequeños emprendedores en toda Venezuela, se vean atraídos hacia la formalidad. Nosotros necesitamos, urge en Venezuela, crear una nueva cultura empresarial amarrada a una nueva cultura de país, donde nosotros nos planteemos metas de país, metas productivas de país. Nosotros en este momento, cada empresa, cada estado, el gobierno, el país en general, debe plantearse la necesidad y la meta que de aquí a 10 años hayan productos venezolanos compitiendo a nivel internacional en los mercados internacionales. Pero fíjate una cosa, Felipe, también que es importante. El sector comercio y servicio pareciera que la orientación que marca el gobierno central y los gobiernos municipales va hacia precisamente el sector que tú representas, ¿no? Pareciera que el primer eslabón de la cadena es el sector comercio y servicios, porque si te vas al sector industrial, aquí nos decía la semana pasada Dan Celis, presidente de Conindustria, que la planta industrial venezolana está trabajando apenas a un 18%. ¿De cómo le vas a cargar más tributos a una economía y a un sector privado que está exiguo? Bueno, lamentablemente el comerciante es el que está visible, es el que tienes más a la mano, es el que puedes ir a atacar con mayor facilidad. Pero la realidad es que en este momento no se ha resuelto el problema del abastecimiento, no se ha recuperado el poder de elegir. Y si bien es cierto que hay algunos anaqueles que pareciera que están llenos, sí, por supuesto, están llenos con artículos y mercancía que no rota, que tiene quién sabe cuánto tiempo. No, ya ha caído estrepitosamente el poder adquisitivo. Eso es un marcador fundamental para explicar por qué están llenos los anaqueles. La restricción en este momento se encuentra en que los usuarios, los clientes, la población en general no ha recuperado su poder adquisitivo. Está muy lejos de recuperarlo. El salario mínimo en Venezuela equivale a 1 kilo de queso. Con eso no alcanza para vivir y mucho menos alcanza para satisfacer ninguna necesidad en ningún comercio. Bueno, de ese tema vamos a seguir conversando al retorno, Felipe. Estamos con Felipe Capusolo, presidente de Consecomercio. Seguimos conversando con el presidente de Consecomercio, Felipe Capusolo. Felipe, hoy es lunes.
La semana pasada ya el dólar cruzó la barrera en el paralelo de los 10.000. Eso va a tener un impacto y va a tener un reflejo. De hecho, ya comenzó a verse desde la semana pasada una modificación, pero muy apresurada de precios. Esto nos va a llevar a una situación que para muchos será insostenible. ¿Cómo va a moverse el sector comercio y servicios en medio de este drama? Mira, es un elemento que viene a sumar la tormenta que está cayendo sobre el sector privado. La realidad es que en este momento ya que el dólar siga subiendo es un indicador que va en paralelo con la grave crisis que estamos viviendo. Aquí la gran realidad es que la familia venezolana no tiene cómo acceder a los bienes básicos, a los servicios necesarios para poder vivir. Y para recuperar todo ese poder adquisitivo se necesita urgentemente que vengan nuevos capitales, que venga capital fresco, abrir las fronteras del país, sobre todo las ideológicas. Sobre todo hay que abrir las puertas ideológicas para que puedan venir nuevos actores a Venezuela, se asocien con capital nacional, se asocien con empresas que están aquí, se empiecen a hacer inversiones en infraestructura, aceleradores del trabajo como lo son la industria de la construcción. ¿Cómo es posible que nosotros estamos recibiendo certeza jurídica? Eso es lo que te piden siempre. Nosotros, por supuesto, la seguridad jurídica, pero urge capital fresco, porque no hay manera de financiarse. En Venezuela no se está financiando ni el pequeño, ni el mediano, ni el gran empresario. Bueno, el mismo Estado no tiene cómo financiarse. Entonces, ¿quién tiene tarjeta de crédito? Sí, un instrumento que antes le servía a tanta gente para llegar a final de mes. Entonces, con un encaje bancario que no permite ningún tipo de transacción. Entonces la banca no puede y el usuario tampoco puede solicitar un crédito. Ahora, ahí se da un fenómeno interesante porque tú estableciste ese encaje sobre la banca, ¿no? Ese encaje legal, con el propósito de reducir el perfil hiperinflacionario. Ok, por un tiempo más o menos, no es que se redujo, es que fue subiendo la inflación pero a un ritmo mucho más lento, pero eso se acabó. La semana pasada es la mejor demostración de que las medidas que pudo haber anunciado el Banco Central de Venezuela no están surtiendo los efectos. Y esto se está, como te decía antes, reflejando de manera clara y explícita en los precios y en los servicios. Responsablemente la invitación a las autoridades a medir los efectos punto a punto. Nosotros recibimos las cifras de inflación del mes de junio en 25% en un mes. Bueno, sí, habrán podido bajar un poco la inflación, pero ¿qué efecto tiene eso cuando el acumulado de este año es más de 1000%? El acumulado al respecto del año pasado es 400.000%. Sencillamente no nos hemos bajado del carro de la hiperinflación. Por eso es necesario un plan de obras, es necesario un plan de reactivación de la industria, empezar a pensar, insisto, meta país, hecho en Venezuela, por venezolanos, para venezolanos, buscar mercados internacionales y llevar el producto venezolano en el marco de una oferta exportable importante, integral, en un lapso de tiempo, en 10 años, pero hay que hacerlo, cueste lo que cueste a nivel político. Ahora fíjate, eso indica que quien debe asumir la responsabilidad, quien debe ser el rector de políticas como las que tú marcas, quien oriente y abra las compuertas, como también señalabas, es el Estado. Pero si el Estado no lo hace, ¿qué va a pasar con Venezuela? Urge un entendimiento, urge en este momento en Venezuela un pacto. Te quiero señalar esto, la guerra federal termina con un tratado, con un pacto. La era democrática inicia con un acuerdo, con un pacto. Pues bien, ha llegado el momento de decir, si nosotros ahora estamos entrando en una nueva etapa de la historia, que es la Venezuela postpetrolera, entonces aquí hace falta también un entendimiento, hace falta un pacto basado en la productividad. En el futuro, las empresas, la libre iniciativa privada, a la cual debe dársele todo el campo abierto que sea necesario, podrá ser fiscalmente responsable, podrá ser socialmente responsable, siempre que primero sea rentable. Debemos generar riqueza, debemos ser productivos, competitivos, debemos insertar nuevos valores en la sociedad como lo son el sacrificio, el trabajo duro, el esfuerzo para llegar al logro. Sí. Y en ese momento que hayamos encontrado la productividad, en ese momento podremos repartir riqueza nuevamente. Ahora fíjate, con esos códigos esos códigos que tú manejas, da la impresión que son incompatibles con el discurso y el perfil ideológico del gobierno, del actual gobierno. Tendría que surgir un nuevo gobierno con otra orientación, ¿verdad?, económica, social, política, para poder establecer y comenzar a andar dentro de ese plan que tú pues nos presentas aquí.
Urge como lo venimos señalando. Mientras ese sello ideológico, que bien sabemos su origen, su génesis, continúe, va a ser poco probable, porque no se hace, como te decía, compatible. Urge un cambio en materia de política pública, sobre todo la económica, y la ideología tiene que quedar de lado. Nosotros tenemos que fijar variables importantes, metas país. Nosotros necesitamos ofrecer lo que hacemos en Venezuela al mundo en un tiempo determinado, cueste lo que cueste, con altísima calidad, porque va a ser la única forma en que nosotros vamos a generar riqueza para poder tener un país mejor, para poder tener un país digno donde todos puedan satisfacer sus necesidades. Si nosotros no logramos eso, sencillamente estamos perdidos. Y olvidémonos del petróleo, porque realmente un país que produce 700.000 barriles de petróleo no aparece ni siquiera en la lista. Ahora, eso nos lleva probablemente a seguir las cosas como así, como tú describes. Bueno, aquí una profundización de la crisis humanitaria, ¿no? Por ejemplo, la estampida, el éxodo, la diáspora va a continuar. Bueno, veía la semana pasada unas cifras que proyectaba la Organización de Estados Americanos que de seguir el ritmo de ausencia de venezolanos del territorio, pudieran llegar en el año 2020 hasta 8 millones de personas fuera de Venezuela. Y le estamos generando tremendo problema a una serie de países de América. Sí, Carlos, nosotros estamos de acuerdo en que en este momento hay urgencia y por supuesto que la ayuda humanitaria es una medida que puede resolver de manera puntual algunas situaciones en este momento. Pero veamos oportunidades. La diáspora venezolana puede ser vista como un problema, pero también puede ser vista como varios millones de oportunidades fuera de Venezuela para la internacionalización de lo venezolano. Entonces, allí hay medidas puntuales en este momento que hay que atender, pero si se hace el giro, se hace el cambio de mentalidad y nos vamos por el camino de la productividad, allí tenemos 4 millones o los 8 millones de connacionales que vamos a tener fuera de Venezuela haciéndonos la mejor publicidad y consumiendo venezolanos. Bueno, gracias Felipe por haber estado con nosotros, muy amable. Bueno, renovada invitación para una próxima ocasión. Una pausa, amigos, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Soy Cinzia Francisquelo y es un gusto darles la bienvenida a nuestra sección de arte y espectáculos. Recordándoles que nos pueden acompañar a través de las redes sociales. Estamos en Instagram como @loactualpisotv, en Twitter @loactual y @CinciaFD. Son todas mis redes sociales. Nosotros comenzamos las informaciones contándoles que Steven Spielberg sumará a una mujer latina para su versión de West Side Story. La actriz de origen venezolano, Andrea Burns, se unió al elenco de la nueva versión de la película que dirigirá Steven Spielberg para interpretar el papel de Fausta. La actriz, nacida en Miami y procedente de una familia venezolana, es habitual en los musicales de Broadway. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la interpretación de la protagonista Daniela en el musical ganador del premio Tony In the Heights y su papel como Carmen en The Nance. Inspirado en la historia de un Romeo y Julieta moderno, West Side Story cuenta la rivalidad de las pandillas Jets y Sharks en el oeste de Nueva York durante la década de 1950 y el romance imposible entre los protagonistas Tony y María. Y en más informaciones les contábamos que el director Guillermo del Toro le otorgó una beca a una estudiante de su país. El cineasta mexicano ganador del Oscar en 2018 por The Shape of Water premió con una beca a la joven mexicana Débora Balboa para estudiar una maestría en artes y animación en París, Francia. La beca, que forma parte del programa de una escuela de animación, busca promover la igualdad de oportunidades al expandirse a talentos de todos los tipos. El año pasado, durante la edición 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia, del Toro otorgó esta beca a Cristian Arredondo, Ramiro Tames y Gabriela Camarillo, quienes forman parte de la generación 2018-2020 del Máster en Artes de Gobelins.
Continuamos hablando de cine y es que el elenco de It Chapter 2 habló sobre su rodaje. Un grupo de fans tuvo la oportunidad de ver la nueva promoción de la secuela de terror en un evento de Comic Con en el Teatro Sprinkles de San Diego antes de su lanzamiento mundial. Actores del elenco, que incluyen a James McAvoy, Bill Hader y Jessica Chastain, presentaron 3 escenas escalofriantes que dejaron a la audiencia sin aliento y describieron la intensidad del rodaje con el director Andy Muschietti, quien no paraba hasta conseguir la toma perfecta. Chastain recordó una escena que hizo con sangre y no se suponía que tendría sangre en la cara. Los actores también rieron al contar que a lo largo de la filmación usaron una cantidad récord de sangre ficticia, en total 17,000 litros. Y ahora les contamos que fue confirmado el regreso de Superman. La novela gráfica del británico Mark Millar, Superman Red Son, tendrá su adaptación cinematográfica en formato animado. Superman Red Son pertenece a las tiras cómicas de tipo ucrónico, las cuales presentan mundos alternos a partir de realidades, lo cual genera un sinfín de posibilidades en la historia de los personajes. Creada por Millar, la historieta se publicó mensualmente entre abril y junio de 2003. La trama situó a Superman en 1950, 1970 y el año 2000 en territorio ruso. El estudio Warner Bros. Animation, de la mano con la editorial DC Comics, anunció por medio del publicista Gary Mirenew que además de Superman Red Son, para el próximo año se estrenará también la cinta Justice League Dark, Apocalypse War, secuela de Justice League. Y otro que también está de regreso es John Connor, y esto es a Terminator. Durante la presentación en la Comic Con de Terminator Dark Fate, James Cameron, creador de esta saga de ciencia ficción, dio a conocer a través de un video que envió al salón del Convention Center de San Diego desde el set de la secuela de Avatar que el actor Edward Furlong volverá a interpretar a John Connor, algo que provocó los gritos de las 6,500 personas presentes. Furlong interpretó al hijo de Sarah Connor en Terminator 2, el juicio final, en 1991. Esa noticia la dio Cameron tras dejar en claro que está emocionado por el regreso de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, protagonistas de los films originales, y antes de presentar a Tim Miller, director de la nueva entrega que se estrena el 1 de noviembre. Y amigos de Lo Actual, de esta manera nosotros culminamos las informaciones más destacadas la mañana de hoy. Recuerden que los espero también en nuestra emisión meridiana y estelar acá en el Noticiero Televen. Bueno, despedida, aquí hablando de cine. Sí, las secuelas. Las secuelas. Bueno, a ver cómo viene la agenda del día de hoy. Gracias por la audiencia, muy amables, como de costumbre, pendientes del resto de las emisiones de esta primera emisión del Noticiero de Televen. ¿No hay nada nuevo? Bueno, ya veremos. Ahora no. Bueno, que tengan un buen día, Venezuela. Será hasta mañana. Feliz día para todos. Hasta mañana. No sé lo que pasa cuando estamos juntos. No sé lo que pasa si no estamos